¿Proporciona la naturaleza de Cristo la clave para la victoria sobre el pecado? Pastor Arthur Leroy Moore. Esta tarde compartiré con vosotros la historia de mi lucha sobre la identidad de Cristo, lucha que llegó en el preciso momento. Yo no podía sospechar que ese tema iba a traer tan grande conflicto dentro de la Iglesia. Yo era un joven de solo 15 años cuando ocurrió cierto problema que he de contaros antes de nada. Yo estaba fuera de casa y con muy malas compañías. Y sentía que era incapaz de mantener mi propia integridad a menos que el Señor me diese una fuerza que yo no tenía. Por varios años había estado viviendo con un sentimiento de culpa y fracaso, y sentía que era mi última oportunidad. Un punto de no retorno. Yo pensaba que, de tomar el camino equivocado, nunca sería capaz de volver atrás. En esas circunstancias, oré denodadamente al Señor, le pedí ayuda y le dije que estaría dispuesto a hacer lo que me pidiera si me proporcionaba la fuerza que necesitaba para poder vencer. Como resultado, el Señor me dio una señal muy clara de que debía dedicar 1 hora cada mañana y cada noche a estudiar y orar. Eso era una pequeña prueba, pues yo ya ponía mi alarma a las 3:45, dado que tenía que estar en el establo para ordeñar a las 4. No podía perder ni un minuto, pues yo tenía toda la responsabilidad en una pequeña vaquería. Por tanto, pasé a poner mi alarma a las 2:45 cada mañana y comencé mi estudio con el deseado de todas las gentes. Yo ya había leído la Biblia. No me había hecho mucho bien. Lo cierto es que también leía novelas, de modo que no podía hacerme mucho bien. Pensé que en el deseado de todas las gentes podría obtener más que simplemente leyendo las Escrituras. Tan pronto como estaba leyendo ya el primer capítulo, empecé a preocuparme, pues mi sensación era que no sucedía nada. Me sentía muy agobiado, pues era mi última oportunidad. Así que oré al Señor y le dije, ¿qué hago ahora, Señor? Y Él me impresionó a volver a la primera página. Como adicto a las novelas, yo leía bastante rápido. Comprendía lo que leía. Por supuesto, el material no era nuevo para mí, pues antes de irme de casa, hacía adoración con mis padres todos los días. Además, habíamos ido a un colegio de la iglesia. Comencé a leer de nuevo y ya a la mitad estaba realmente preocupado y alarmado, pues me parecía que mi última oportunidad estaba pasando rápidamente y no tendría ninguna más. Oré de nuevo. Dije, Señor, ¿qué puedo hacer? Ayúdame, por favor. Y me impresionó claramente de que debía volver al primer párrafo. Y fue como si me hablara directamente, con palabras concretas. No pases del primer párrafo
hasta haber sacado algo de él. Así que oré para leer el primer párrafo y para leer cada una de sus frases. Y antes de saber qué estaba sucediendo, me vi envuelto en una comunión con Dios con la que jamás había soñado. Estaba aprendiendo a meditar sobre Cristo. Todo ese libro es sobre Cristo. Y yo estaba poniendo el foco en Cristo y aprendiendo a meditar. Y sobre esto he de decir que los que no aprendan a meditar sobre Cristo acabarán en grave peligro con los distintos métodos orientales de meditación tan de moda hoy en día y que son completamente contrarios a la meditación bíblica. Según leía, encontraba muchas citas que me suponían un gran desafío. Y una que leí en la página 48 decía lo siguiente: nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles que le adoraban por la de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Este párrafo me sobresaltó realmente. Pero a continuación decía lo siguiente: como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Esto me impresionó profundamente. Más tarde leí otra cita en la página 117 que llamó mi atención. Decía así: en nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán, pero cuando Adán fue asaltado por el tentador no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado, estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Fijaos en la frase final, que fue la que realmente me impactó. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Medité muchísimo sobre estas citas y me preguntaba cómo podría beneficiarme de ello. Entonces, en la página 122, 5 páginas más adelante, leí lo siguiente: en nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Eso ya lo había comprobado muy bien por mí mismo. Por su medio, naturaleza caída, Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar, mediante sus falsas insinuaciones, a todos aquellos que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. It is not his will that we should be placed at a disadvantage in the conflict with Satan. El problema que ahora se me presentaba, según meditaba en estos pasajes, es que el libro mostraba que Cristo
showed that Christ did take our sinful Tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Además encontré que Él era tentado exactamente como lo somos nosotros must do, and y venció por el ejercicio de su voluntad. Pero esto me planteó un verdadero problema. how ¿Cómo escapó del egoísmo durante su infancia? Él tenía que vencer como nosotros, por el ejercicio de su voluntad. exercise the will is Pero la voluntad ni siquiera está formada en la infancia. Razón y voluntad trabajan juntas, pero para que la voluntad esté significativamente ejercitada, debe haber capacidad moral. La persona debe tener conciencia moral del bien y del mal. right and wrong. When I was an infant, Cuando yo era niño, no tenía ni idea de lo que sucedía a mi alrededor, no tenía principios morales. Así que la pregunta es, ¿cómo pudo él sortear la infancia? I was sure Yo estaba seguro de que me lo explicarían los profesores cuando fuese a la universidad. for 3 years I Esperé 3 años para la universidad y sopesaba el asunto de vez en cuando, sin obtener respuesta. when I got there, Pero una vez en la universidad, ninguno de mis profesores estaba dispuesto a contestarme. De hecho, y fue algo extraño para mí, ninguno pareció oír mi pregunta. Y esto es interesante porque los profesores siempre estaban dispuestos a responder preguntas. and so the question Si ellos no lo sabían, me preguntaba cómo podríamos entenderlo los demás. no, how are we going to understand? I had a teacher Hubo un profesor que me dio una pista. give me a clue, however, as to how to approach it. And he said, Él me dijo que cuando se tiene un problema que no se puede resolver, lo mejor es dejarlo y plantearlo de nuevo and put it on the shelf, and every now and then come back and de vez en look at cuando. it and see if it had precipitated. Well, it never La verdad es que no hallé solución durante un buen tiempo. for a period of time. I was in the Pero tras 2 años ya como pastor, before llegó la solución. El hermano Morris Fleneaux, a quien yo había tenido el privilegio de bautizar, Brother Morris Fleneaux had become a member. I had had the privilege of baptizing him into the church, and he had been había estado estudiando con testigos de Jehová a mis espaldas, y a mis espaldas siguió estudiando con ellos. he was hoping. Él quería compartir su fe con ellos. So they were Iban a reunirse un lunes, y el líder de los testigos de Jehová le dijo a Morris si su pastor querría participar en un estudio bíblico. have a Bible study with us. Well, he says, I'll Morris me llamó y me preguntó, y yo accedí. I said, why, surely. And I decided Decidí ir a la cita un poco más temprano de lo acordado para orar con Morris. with him first. And when I got there, Al llegar, llamé a la puerta y abrió el líder del grupo de testigos de Jehová. but the Jehovah's Witness leader. And he began asking, Comenzó a hacerme preguntas, ya en la puerta, instead of asking en lugar de ofrecerme un asiento. Me preguntó por mi familia y otras cosas sin otra intención, sino arrancar una conversación. a special meaning except to begin a conversation. Then he began Entonces comenzó a hacerme preguntas muy sencillas sobre la Biblia, tales como quién era el padre de Isaac simply answered y otras que cualquiera que tuviese alguna familiaridad con la Biblia podría contestar. familiarity with the Bible should be able to answer. And I suddenly Me di cuenta de que el estudio bíblico había comenzado y yo no sabía cuáles eran sus intenciones. I sensed that he was Mi sensación era que él trataba de hacerme una serie de preguntas que me conducirían a una posición donde yo estaría virtualmente obligado a responder del modo que él quería. I sent up, Yo le pregunté al Señor, ¿qué hago? what do I do? The message came La back, respuesta fue, hazle preguntas. and so he was Aún estaba él preguntándome a mí cuando empecé a hacerle preguntas. Estuvimos así un tiempo y el estudio concluyó. still was standing, and Aún estábamos los dos de pie en la puerta. at that time Él me había presentado algunas cosas de un modo que yo jamás había pensado some things in a way that I'd never thought about, and he presented y me mostró citas de Ellen White I knew nothing que yo no conocía, que no están en los libros habituales. not in the regular books.
And I was Me angustiaba no tener mejores respuestas distressed that I didn't have better answers for some of para algunas de sus preguntas. So while I was going home Esa tarde, según volvía a casa, was praying to God, iba orando y me concienciaba para estudiar a fondo esos asuntos. intense study, that I would continue Estaría estudiando hasta tener claridad sobre esos temas. gotten the clarity on some of the questions that I had intended. Meanwhile, Antes de marchar, estuve orando con Morris. stay on and have a prayer with my member. Pero pronto me di cuenta de que teníamos que irnos, pues el líder de los testigos de Jehová no se iría hasta que yo lo hiciera. Leave until I did. So I left. Así que me fui sin saber cómo había visto las cosas Morris. I have seen things. Certainly Estaba afligido por no haber podido responder mejor to do better in answering his question. a las preguntas, aunque yo contesté a todas las suyas mientras que él no pudo responder a muchas de las mías. The next morning I La mañana siguiente me llamó Morris. to know, and he was Él estaba muy entusiasmado con lo que había sucedido la noche anterior. the night before. He had no idea Él no sospechaba que yo estaba angustiado, what I tell him, but I y yo tampoco se lo dije. Comencé un plan de estudio solo con la Biblia. plan of study with the Bible only, in which Tomé mis referencias marginales y una concordancia, and every y anotaba cada nueva referencia que encontraba. and I continued Continué mi estudio hasta anotar y casar todas las referencias. every one of them off so I would know that I had completed. It took many weeks. I really do not No recuerdo cuánto duró, but pero sin duda fueron varios meses, about 3 or 4. probablemente 3 o 4. In the meantime, Entretanto, mientras hacía ese estudio e iba encontrando respuestas, became clear, and that as well as the answers that I wanted to encontré también la respuesta a mi cuestión. his questions and the information he gave. But the question La respuesta que tanto tiempo había esperado llegó súbitamente answered through that a través de ese estudio. came, I Y cuando llegó, no pude comprender cómo no la había visto antes. clear, Me pareció muy clara and it had to do y tiene que ver paradoxical con conceptos aparentemente contradictorios. expressions for nature, Hay dos conceptos en la palabra naturaleza. either Puede referirse a genética, heredity, genetics, a herencia, o bien puede referirse a carácter, a personalidad. of character or personality. And I had En el espíritu de profecía, also in the spirit of prophecy, yo había leído también que Cristo having a sinless tenía nature. una naturaleza sin pecado. And the question is, how could he ¿Cómo podía tener una naturaleza sin pecado y, a la vez, una naturaleza pecaminosa? without sinning at any time? And I found Encontré la respuesta claramente en Romanos y Hebreos. Hebrews. The very first verse La carta a los romanos comienza diciendo: servant of Jesus, Pablo, siervo de Jesucristo, to be an llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Now that word Ahora, esa expresión según la carne en griego es katá sarka. La King James la traduce así, según la carne. and continue Continúa diciendo says, and que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu, katá neuma. pneuma, according to Según en griego es katá, una es según la carne, sarka, y la otra según el Espíritu, neuma. so according Según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue la resurrección lo que probó el carácter filial divino de Cristo. he came as a Él man, vino como hombre, como un hombre cualquiera,
pero seguía siendo Dios. Vino según el Espíritu, además de según la carne. La clave es que el kata sarka se une al kata neuma. El Espíritu Santo y la carne unidos en una persona, Jesucristo. En Romanos 8, versículos del 1 al 3, dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, kata sarka, sino conforme al Espíritu, kata neuma. Son las mismas palabras que encontramos en el capítulo 1. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ahora, esa palabra semejanza en griego es homoiomati. Y la carne de pecado es sarcos, la cual ya vimos. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, algunas personas dicen que en semejanza de, en homoiomati, significa que era parecido pero no igual. Si eso fuese verdad, entonces Pablo habría declarado que Cristo era similar a un hombre, pero no realmente un hombre, pues en Filipenses 2:7 Pablo repite la misma expresión, pero con hombre en vez de carne, como vemos a continuación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Exactamente la misma expresión en griego, en homoiomati, pero en este caso, antropón, en vez de sarka. Es decir, en semejanza de hombre en vez de carne. Pero los hombres son de carne. Es el mismo significado de Romanos 8:3. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice que se hizo obediente hasta la muerte de cruz en condición de hombre. Por tanto, era de veras un hombre. No simplemente lo parecía. Hay aquí una paradoja entre sarka y neuma. Cristo vino kata sarka, también vino kata neuma. Ambas cosas son igualmente ciertas, pero tienen significados diferentes. Su naturaleza era kata sarka, su naturaleza era también kata neuma. Su naturaleza era de la carne y del espíritu. Leamos ahora Romanos 8 del 4 al 6, justo después de haber dicho que Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, kata sarka, sino conforme al Espíritu, kata neuma. Así que ahí tenéis de nuevo esas dos mismas expresiones. Esas dos expresiones aplicables al nacimiento de Cristo, con las que condenó al pecado en la carne, son ahora aplicadas a nosotros. Así que Él ha preparado el camino
para que experimentemos lo que Él fue capaz de hacer desde la infancia. Pero nosotros, antes de tener esta experiencia, hemos vivido en pecado. Veremos enseguida que Cristo no tuvo una mente carnal, Él tuvo una naturaleza pecaminosa. Nosotros nacemos en naturaleza pecaminosa y de inmediato nos hacemos egoístas y adquirimos una mente carnal, la cual Él nunca tuvo. Sigue diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cristo nunca pensó en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cristo, desde la más temprana infancia, fue dirigido por el Espíritu Santo. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por tanto, Neuma y Sarca se unen. En el nacimiento de Cristo, ambos están ya unidos. En nuestra experiencia, el Neuma ha de venir por elección nuestra. Cristo dijo, has de nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Dijo que si un hombre no es nacido del Espíritu, no tiene parte en el reino de los cielos. Por tanto, cuando Cristo vino, Neuma y Sarca estaban unidos de tal manera que el Neuma controlaba el Sarca y no al revés. Veamos qué dice Hebreos 10 del 7 al 9, en donde es Jesús quien habla antes de su encarnación. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora, este rollo del libro que está escrito es Salmos 40 del 6 al 8. Si vais ahí, leeréis el mismo texto. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, para que la ley esté en el corazón, hay que nacer de nuevo según el Espíritu, katá neuma. Pues es el Espíritu Santo quien escribe la ley en nuestro corazón. Por tanto, Jesús, antes de venir o al venir, declara que viene a hacer la voluntad de Dios, no la suya, y somete su voluntad a Dios, de modo que el Espíritu Santo queda autorizado para escribir la ley en su corazón. El Espíritu Santo nunca fuerza a nadie, nunca manipula nuestra mente. Solo bajo nuestra elección entra en nuestro corazón para que experimentemos el nuevo nacimiento, en el que escribe la ley en nuestro corazón. Pienso que este diagrama puede ayudar a entender. En él podéis ver el cerebro humano. En el cerebro humano hay dos centros, el alto, la voluntad, y el bajo, que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Ahora, en la mente carnal, sárquicos, no se permite dirigir al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo solo nos dirige de acuerdo con nuestra voluntad. Y sárquicos significa que la voluntad es controlada por la carne. Por tanto, Pablo llama a eso mente carnal. Carnal viene de carne, sarca, lo que significa que es la carne quien controla, no el Espíritu Santo. Ahora, cuando nos convertimos, funciona de modo contrario, katá neuma. El Espíritu Santo actúa en el centro alto. Eso es una mente espiritual, ya no controla la carne o sarca. Ahora, el hecho es que nacemos egocéntricos por naturaleza. Y antes del nuevo nacimiento, cuando tenemos ya edad para razonar y tomar elecciones, ya somos carnales. Nuestra mente ha sido ya dirigida por nuestros impulsos. Por tanto,
antes de la conversión, no estamos en el mismo estado en que Cristo vino al mundo. Él vino kata pneuma, de modo que nunca desarrolló una mente carnal. Tenía una naturaleza pecaminosa, pero no una mente carnal, y es importante entender la diferencia entre ambas. Naturaleza pecaminosa no implica que él pecó, significa simplemente que aceptó los resultados de la gran ley de la herencia tras 4000 años de pecado. Y ahora encontramos que cuando nació, lo hizo con una mente espiritual. Nació en la carne, kata sarka. Pero no vivió según la carne, pues el Espíritu dirigió su mente desde el principio y controló la carne. En este punto, tras estudiar esos pasajes, descubrí que el problema tenía una muy fácil solución. Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa, encaró tentaciones como nosotros, venció por el ejercicio de la voluntad. ¿Cómo? Sometiendo su voluntad al Espíritu Santo antes de nacer. De modo que el periodo anterior a tener uso de razón fue el más seguro de la vida de Jesús, pues Satanás no podía tocarlo durante su infancia. Satanás solo podría haberlo tocado si Cristo le hubiese dado consentimiento. Pero Cristo nunca dio consentimiento al pecado, ni siquiera por un momento. De modo que la naturaleza pecaminosa que tomó Cristo nunca se convirtió en carnal. Él sometió su voluntad al Espíritu Santo. Siempre anduvo según el Espíritu, nunca, ni por un momento, anduvo kata sarka. Así que de nuevo encontramos que también nosotros podemos escapar del control de la mente carnal. La mente carnal es simplemente una mente que, en vez de ser dirigida kata pneuma, es dirigida y controlada por la carne. Nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras pasiones y nuestros apetitos. Volvamos a Romanos 8:3, que dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, difícilmente podría Cristo haber condenado al pecado en la carne si no hubiera tomado una naturaleza pecaminosa. El modo en que Él condenó al pecado fue rechazando todo impulso de la carne. ¿Para qué hizo esto? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, kata sarka, sino conforme al Espíritu, kata pneuma. No kata sarka, sino kata pneuma. Seguimos teniendo la carne, así como la tenía Cristo, y en nuestro caso, no solo tenemos carne pecaminosa, sino además una mente que ha sido programada para el mal. Sin embargo, el Espíritu tiene poder sobre la carne y sobre Satanás. Al convertirnos, por tanto, Dios nos da victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Nos lleva tiempo aprender cómo depender siempre de su fortaleza, y podemos desanimarnos muchas veces. Pero también sabemos que Él, cuando vino a condenar al pecado en la carne, tomó también nuestra responsabilidad, nuestros pecados, nuestra culpa sobre sí mismo, y murió por ello, de modo que Él continuamente nos ofrece su justicia, mientras está adiestrándonos para caminar kata pneuma en vez de kata sarka. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Volvamos ahora a nuestro gráfico.
Cuando andamos según la carne, mente carnal, no estamos en el Espíritu, no estamos caminando según el Espíritu. Tenemos al Espíritu Santo hablándonos, tratando de obtener nuestra atención, pero no somos dirigidos y fortalecidos por Él. Cuando recibimos el Espíritu Santo, pasamos a actuar kata neuma. Y, como dice Pablo, dejamos de caminar kata sarka, dejamos de vivir según la carne. Hemos llegado al final de nuestra exposición de esta tarde. Quisiera decir que hay muchos más versículos bíblicos, muchas más citas que indican que Cristo vino conectado con Dios. Y fue esa conexión la que lo capacitó para vivir sin pecar. Cristo, nuestra justicia, nos ofrece su justicia, incluso mientras nos adiestra, por medio del Espíritu, a caminar en el Espíritu y no caminar en la carne. Y quiero volver a Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús significa en comunicación con Él. Significa que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Cuando Jesús estuvo aquí, Él dijo que estaría con nosotros siempre, pero explicó que lo haría a través del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y me gustaría decir, para cerrar, que incluso aunque podamos tropezar y caer, si ponemos nuestro foco en Jesús y buscamos hacer su voluntad, Él acepta eso como nuestro mejor servicio. Oremos. Gracias, Señor, por tus muchas bendiciones. Te agradezco por tu bondad y misericordia, y te ruego que nos bendigas y guardes por medio de tu Espíritu, que podamos caminar en el Espíritu y no según la carne. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal si uso la pizarra para explicar lo que he estado comentando sobre el cerebro? Quisiera primeramente comentar alguna cosa sobre cómo creó Dios al hombre. Ya lo vimos en el gráfico, pero esto nos dará una mejor panorámica. En la corteza cerebral tenemos razón, juicio y voluntad. Dios creó al hombre como templo del Espíritu Santo, y eso significaba que el Espíritu Santo estaría en constante dirección del hombre, pero a través de su propia voluntad. Dios dio al hombre libre albedrío. El hombre era tan libre que podía obedecer a Dios o desobedecerle. El hombre elegiría y Dios no interferiría nunca. Así que en el jardín del Edén, cuando Eva se acercó al árbol y se asombró de ver una serpiente que hablaba, su atención se dirigió inmediatamente a ella y fue engañada por el tentador a creer que lo que Dios le había dicho realmente no era verdad, que Dios estaba tratando de mantenerlos en un nivel inferior y hacerlos sus esclavos. Satanás hizo creer a Eva que si comían del árbol, ellos mismos serían Elohim, que es la palabra plural utilizada para Dios desde Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el capítulo 3, la serpiente declara que si comen del árbol, Eva y Adán serían Elohim, serían dioses, y no tendrían que depender de Dios. De lo que ella no se dio cuenta es de que Dios los hizo libres, pero no independientes. Eran libres, pero dependientes. Ahora, cuando un fabricante de automóviles fabrica un vehículo,
decide si será de gasolina, He decides whether it's going diésel, to run on gasoline or diesel, propano o lo que sea. but whatever that Pero decida lo que decida, tendrá que utilizarse el combustible para el que haya diseñado el motor. used for that particular motor. When God created Cuando Dios creó al hombre, éste era libre de tomar sus propias elecciones. he could decide Podía decidir obedecer o desobedecer, pero no era ni podía convertirse en una criatura independiente. Era dependiente. Así que o era dependiente del Espíritu Santo Spirit to guide him, para que éste lo guiase, o se convertiría en dependiente de Satanás, quien lo controlaría sin permitirle ninguna libertad allowing him any freedom of choice. de elección. De modo que, para ser libre, el hombre ha de depender de Dios. God, and he Dios ordenó la creación de tal modo that man's mind que la mente del hombre, por medio de la razón y el juicio, dirigiría la voluntad. the will, and Y Dios creó al hombre de tal modo que la voluntad, had when empowered fortalecida por el Espíritu Santo, tendría control sobre la naturaleza inferior, que es regida por el sistema autónomo autonomic nervous system, nervioso, el cual es algo grande y maravilloso. when you're Cuando estás conduciendo el coche, respondes a lo que ves before you antes de tener oportunidad de ni siquiera entender claramente qué está pasando. Antes de que la información llegue al cerebro, actúas, already act because you've trained pues te has ejercitado a ti mismo. Y cuando otro coche se para delante del tuyo, rápidamente y antes de razonar qué pasaría as to what would happen if you si no paras, tu pie pisa el freno. there are many evidence. Hay muchísimas evidencias. One reason Por ejemplo, una razón por la que es tan importante no alterar los horarios de las comidas es porque, una vez fijado un horario, el cuerpo conoce a qué hora viene la comida. when your meals come, the body is El sistema nervioso autónomo emite automáticamente una señal a las glándulas que segregan los jugos gástricos. glands in your body that control the gastric juices. And there are Y los jugos que son segregados en la boca para comenzar el proceso digestivo. begin the digestive process of your food. De modo que, So that cuando el alimento the food then, when it comes into the mouth, entra en la boca, inmediatamente, según comienzas a masticar, se mezcla con esos jugos y va hacia el estómago. it is mixed in with those gastric juices and goes into the stomach partially digested. Parcialmente digerido, facilitando la digestión total. Meanwhile, it Entre tanto, alerta también al estómago para segregar los jugos gástricos. every time Si comemos a cualquier hora, el cuerpo no tiene la oportunidad de preparar adecuadamente la digestión y ésta se complica. is interfered with. So, we have Así que tenemos dos centros en nuestro cerebro. autonomic nervous system. En el inferior está el sistema nervioso autónomo, que controla el cuerpo. If somebody Si alguien sacude su mano frente a tus ojos, tus párpados se cierran automáticamente. Tú no lo razonas. close. Now you don't reason, you don't say I No dices, cierro mi ojo porque algo está a punto de golpearme. Y por la noche, cuando duermes, ¿cómo te mantienes respirando? how do you keep breathing? Well, the Es el sistema nervioso autónomo el que se encarga. Tú no has de preocuparte. Tú vas a dormir y te levantas al día siguiente. Todas estas cosas están bajo el sistema nervioso autónomo. Pero en el centro inferior también están las emociones y las pasiones. Y, por cierto, las pasiones en sí mismas no son malas. Dios nos creó con capacidad para tener emociones intensas, determinadas por las circunstancias. and we talk about the passion Hablábamos de la pasión de Cristo, was moving up to junto a la experiencia del Getsemaní, the Garden of Eden experience where he was there en la que Él decía, si es posible, pase de mí esta copa. from me. Tremendous Había una tremenda pasión. passion is not La pasión no es maldad, sino una expresión extrema de emoción. created us in Dios nos ha creado de un modo que eso puede suceder. when children
Cuando los niños reciben una buena noticia, se sobresaltan mucho. Eso está muy bien, pero las pasiones, las emociones, nunca deberían controlar nuestra voluntad, pues si actuamos según nuestras emociones, impedimos que el Espíritu Santo nos dirija. En ese caso, el Espíritu Santo no es capaz de fortalecer la voluntad, pues el sistema nervioso autónomo es muy poderoso y sin el poder del Espíritu Santo la voluntad no es capaz de controlar la naturaleza inferior, sino que pasa a ser controlada. Y cuando es el sistema nervioso autónomo el que comienza a controlar la voluntad, esta fuerza a la razón a racionalizar. Y, en vez de ser verdadera razón, es falsa razón. La voluntad insiste en que la razón aporte una buena excusa para lo que uno quiere hacer. Y esto es a lo que llamamos racionalización. La racionalización es un fenómeno por el que la voluntad se impone sobre la razón buscando deliberadamente controlar las cosas para que parezcan ser como la persona quiere que parezcan, de modo que él pueda creer que eso es verdad realmente. Encontramos entonces que Jesús nació del Espíritu. Nació de tal modo que, por su propia elección previa a la encarnación, el Espíritu Santo era capaz de tener control total. Puesto que él no tenía aún conciencia moral, el Espíritu Santo tenía completa oportunidad de actuación. Él había pedido al Espíritu Santo que controlara su voluntad. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Su propósito al venir era someterse al Espíritu Santo, y cuando estaba aquí, él dijo abiertamente: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Solo por cuanto era dependiente del Espíritu Santo podía, fortalecido por éste, mantener su sarca, su carne, bajo control, de modo que pudiera vivir kata neuma. Y a lo largo de toda su vida, jamás cedió su voluntad a la carne, ni siquiera una vez, lo que significa que, desde el momento de su encarnación, el Espíritu Santo tuvo completa libertad para dirigir su mente, y así sería hasta el momento en que él hubiera revertido eso. Pero eso nunca sucedió, ni siquiera por un momento fue vencido por la tentación. Así que él tenía todas las glándulas, todas las emociones y pasiones, tenía todo el sistema de un cuerpo que heredaba todas las debilidades de 4.000 años de pecado. Pero el Espíritu Santo tiene mucho más poder que el enemigo y fortalecía el centro superior de la mente de Cristo. Satanás trabaja solo en el centro inferior. Él no quiere trabajar en el superior, pues es a través de este como es expulsado del cuerpo, de modo que trabaja a través de nuestras glándulas, nuestras emociones y nuestras pasiones. Él consigue que sigamos los impulsos de la carne, sarca, y de ese modo puede expulsar al Espíritu Santo. Pero Cristo no cedió ni una sola vez. Él vino conectado con el Padre a través del Espíritu Santo y permaneció conectado toda su vida. Y vemos el punto culminante en que Él clama: Padre mío, si es posible, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y finalmente en la cruz Él exclamó, consumado es. Él había pasado por todo el periodo de su encarnación, desde la infancia hasta la muerte en la cruz, y en ese momento expiró. Esta es una maravillosa imagen de cómo quiere restaurarnos Dios, porque cuando elegimos hacer no nuestra voluntad, sino la de Dios, el Espíritu Santo puede fortalecernos para vencer todos nuestros malos hábitos y todas las tentaciones. Cristo, al venir, tomó, antes de nada, nuestra naturaleza. Vivió nuestra vida en nuestro cuerpo, pero un cuerpo que estaba conectado con el Padre desde el comienzo y en el que Él había sometido su voluntad. Cuando llegó a la cruz, tomó sobre sí nuestros pecados y culpa. Así que cuando murió, no murió por sus pecados, pues no tenía ninguno. Él murió por nuestros pecados y, al tomar nuestra culpa sobre sí mismo, enterró esa culpa en la tumba. Y cuando se levantó, Él tenía poder sobre la sepultura. También tenía poder demostrado sobre Satanás. Y nos ofrece, incluso ahora, darnos poder sobre el pecado a través del mismo Espíritu que le dio poder a Él. Sin embargo, necesitamos aprender. Hemos de ser adiestrados. No solo tenemos que ser educados en comprender que Cristo es nuestra justicia, sino que, además, hemos de ser adiestrados en cómo depender siempre de Cristo únicamente, en vez de nuestra propia voluntad. Nosotros ejercitamos nuestra voluntad, pero nuestra dependencia es en Cristo y su poder por medio del Espíritu. Jesús no se hizo carnal porque no eran sus impulsos los que controlaban su mente. Una mente carnal es aquella en la que los impulsos del cuerpo controlan la voluntad y ésta, a su vez, controla la razón en un proceso de racionalización. De modo que racionalizamos que es correcto lo que queremos hacer o lo que queremos creer. Jesús tomó sobre sí nuestra culpa en un modo tal que Él en ningún momento respondió a los impulsos de la carne. Así que, incluso aunque Él tomó una naturaleza pecaminosa, nunca tuvo una naturaleza o mente carnal. Nunca, ni una sola vez, respondió a los llamados de la carne. Pablo habla de esto en Romanos 8:7, donde dice que la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. La mente carnal es una mente controlada por el centro inferior del cerebro, por los impulsos y por los deseos. Gracias a vosotros.